Ay, este Job, tremendo. Y quisiera que miráramos el tema, todavía no está ahí, ya no está por ahí fallando, pero hay dos palabras que queremos ver a hoy, si quiere apuntarlas. Una palabra es maldecir, que no es lo mismo que maldición. Porque Job va a entrar en una situación muy difícil, porque este capítulo 3 vamos a encontrar 3 ciclos donde Job hace referencia a querer morir. Del versículo 1 al 10 habla Job del día que nació, lamentando que es mejor que no hubiera estado en la historia. Habla mal de ese día. Quiero bajar un poquito. Y del versículo 11 al versículo 19 habla de haber muerto en el vientre de su madre. ¡Uy, ese Job, tremendo! Y del versículo 20 al 26 habla de morir en ese momento que está viviendo. Vamos a ver este tema, que la vida de Job se tornó en una vida muy dramática. Sí, un drama tremendo que estaba pasando este Job, porque tenía dolor, estaba enojado, no con Dios. Vamos a ver, tener esto muy en claro. Job nunca maldijo a Dios, nunca abrió su boca para decir algo en contra de Dios. Una palabra, vamos a tenerla muy en claro, son dos palabras diferentes. La palabra maldecir no es lo mismo que maldición. Vamos a aclarar esto, porque Job va a abrir su boca y va a maldecir el día en que nació. Y cuando dice de maldecir es la palabra en dos frases, maldecir. Es una palabra que no está correcta cuando una persona habla, es mal dicho, como quien dice, ¿sí? La otra palabra, maldición, es cuando una persona le desea algo malo físicamente por hacerle daño a otra persona. Eso es maldecir, eso es maldición. Eso es muy diferente, porque Job dice aquí que Job maldice el día en que nació. Quiere decir que Job renegó del día en que nació. No lo está maldiciendo porque no es una persona el día. Ahora, vean lo que vamos a ver. Recordemos que en esa posición que Job estaba, era lógico de reconocer nosotros que viviera ese tipo de desesperación. Imagínense todo lleno de llagas, ahí todo malito. La otra vez hicimos la referencia, el que sabe qué es el sarampión y la viruela, imagínense los granos por todos lados del cuerpo. Ahora Job lleno de llagas, como dice, como una sarna que le atacó. ¿Cómo estaría desesperado? Y le damos la razón de que Job esté renegando. Pero vamos a ver que Job no abrió la boca para maldecir a Dios. Y es muy, muy difícil estar en esa condición y no decir nada en contra de Dios, porque Job era un gran creyente de Dios. Y mire lo que dice, vamos a entrar aquí al versículo 1 del capítulo 3. ¿Estamos listos? Al ataque, mis valientes. Mire lo que dice. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afeno, tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas del alba, de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Vea Job. Es como una poesía, ¿verdad? Job está como... A mí me gustan las poesías. Y una vez hice una poesía muy chistosa
Pues no se las voy a contar porque está muy chistosa. Y todas las frases van rimando. Terminan en on, terminan en i o terminan en una frase de la misma palabra, el último, cada renglón. Pero vemos aquí Job está como declarando un poema porque está hablándole a un día no va a escuchar. Imagínense que nosotros le hablemos al miércoles. ¿Sabes qué miércoles? ¿Por qué existe? Vamos a estar toda la vida así, ver cuándo responde. Vea a Job, dice, abrió su boca, y por primera vez vemos a Job abriendo su boca y empieza, como al decir el día, empieza a hablar mal de ese día. Maldecir es diferente a maldición, ya lo vimos. Empieza a hablar mal de ese día y dice, y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací. ¿Cómo se va a morir el día? Es una frase de poema que está hablando Job, pero sin darse cuenta que está reclamando no a Dios, sino al día mismo en que nació, ni que tuviera la culpa el día en que nació. Miren lo que sigue diciendo, y la noche que se dijo varón es concebido. Job está renegando de que él fue concebido y está hablando de que quiere morir dentro de su mamá. Eso es terrible, ¿no? ¿Cómo quiere morir adentro de su mamá? Él lo está analizando desde ese punto de vista porque su sufrimiento es bastante. Muchos hemos escuchado en alguna vez que por todas las cosas que estamos pasando mal, hay una expresión que dice, pues mejor sería morir. Mejor hay que morirse en vez de estar pasando eso. O mucha gente dice, ¿para qué me llegó esto? Prefiero morir. Pero vea Job, algo tiene, ¿verdad?, que ver con esto. Dice el versículo 6, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. Fíjese lo que está tratando de decir Job. No me recuerden, yo nací tal día, mejor no estuviera en el calendario del año. Porque él está haciendo eso porque está pasando un sufrimiento terrible. Es una desesperación que lo puede llegar a entenderse como una depresión. Está en un trance, está en una transición de la desesperación a la depresión. Está desesperado, pero vemos aquí, no está hablando de un suicidio, vamos a tenerlo bien claro. Él no quiso suicidarse, él está pensando que mejor no se hubiera concebido. Está hablando no de un suicidio, está hablando de que él mejor preferiría no haber nacido porque está pasando cosas muy terribles. Pero Job no está renegando en contra de Dios. Dice que no sea contado entre los días, en el versículo 6, que no sea contado entre los días del año, ni venga el número de los meses. Quiere decir que Job no quería su happy birthday. To you. Ese Job tremendo no quiere ni pastel. Ni quién va a querer en esa situación que está, ¿verdad? Está pasando una situación bien difícil y está hablando en contra de ese día que nació. Si vemos hasta ahorita, dice, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Quiere decir que le está también diciendo en cierta manera a Dios, no te acuerdes de ese día en que yo nací. Es tremendo todo esto que está pasando. Fíjese una cosa, el número 10, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Quiere decir que cuando Job estaba viviendo esa situación, ya vivía en una gran miseria. Pobre Job, ya no tenía nada. Y eso que era un gran ricachón, ¿verdad? Yo le puedo decir algo, eso que yo viví y miré en ciertas personas. Hay una canción muy popular mexicana que dice que el que se hace pobre no vuelve a hacerse rico. ¿Sí la has escuchado? ¿No la has escuchado? Bueno, por ahí la canta Vicente Fernández. Esto quiere decir lo que está viviendo Job, ni escondió de mis ojos la miseria. Quiere decir que Job estaba ya en una miseria. Era un gran rico. Llegar a ser a la miseria, no un miserable, a la miseria quiere decir que ya no tenía nada.
pobre en economía, era muy pobre ya en esa situación. ¿Qué podemos decir? Cuando un rico tiene mucho dinero y llega a perderlo todo, ese rico prefiere morirse. Porque ya no va a vivir lo mismo que vivió cuando estaba rico. Porque se le hace una costumbre. ¿Por qué le digo esto? Job está queriendo morir. Aquí dice mejor, dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba. Job hubiera querido morir dentro de su mamá porque estaba yéndole muy mal. Y como dijimos, del 1 al 10, Job pensó morir dentro mejor. Para él era mejor morirse. Quería nacer muerto. Tremendo ese Job, ¿verdad? Desearse eso el mismo. Job está maldiciendo ese día. Y hablamos que maldecir quiere decir hablar mal. Mal decir, o mal dicho. Y la palabra maldición es hablar palabras con una intención de dañar a una persona. ¿Sí? Porque lo vamos a ver más después, la palabra maldición. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy claro. Los familiares de nosotros. Cuando nos portamos bien, todo está perfecto. Pero cuando nos portamos mal o que hacemos algo incorrecto, ¿qué es lo primero que dicen? Como cristianos que somos. ¿Y eso qué es? Está mal diciendo. Está mal dichas sus palabras. Porque está sojuzgando algo. Pero cuando dice maldición, es desearle todo lo peor a una persona. Por eso cuando nosotros vivíamos en el pecado, heredamos una maldición que estaba sobre nuestros padres. Esa es una maldición. Todo lo que ellos cargaban se nos fue pasando de generación hasta que venimos al conocimiento de Dios y se cortó esa maldición. Esa es maldición. Algún daño que recibe o que siente la persona. Pero el maldecir es hablar mal, nada más. ¿Sí? Entonces Job está hablando mal del día. ¿No cree que le esté diciendo un día muchas cosas? Qué tremendo Job, ¿verdad? Inocente todavía el amigo. Y dice la palabra de Dios que era preferible que se muriera dentro del vientre. Vamos a leer el 10. Dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Job estaba pasando una vida muy terrible. Y vamos a comparar lo que dice en Jeremías. Vaya conmigo, Jeremías capítulo 20. Y vemos por qué está diciendo este hombre que se quiere morir. Y aquí está otro personaje, el profeta Jeremías, diciendo lo mismo. Podríamos leer todo el capítulo. Habla de todas las quejas. Capítulo 20. Si lo empezamos a leer todo el capítulo 20 por causa de darle señales a un rey, la pasó muy mal. Y mire, vamos a leer solamente los últimos versículos del capítulo. Dice en el 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantar a Jehová, loar a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Maldito el día que nací, no se le hace como lo mismo que Job. Porque el profeta Jeremías estaba pasando lo mismo, lo estaban golpeando, lo estaban hablando cosas de él. Pero dice Jeremías, maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Miren nada más lo que dice, y es un profeta. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? Y que mis días se gastasen
en afrenta, está pasando lo mismo que Job. Ve que es muy familiar el dolor. Pausados. Esta es una gran información. Tengo una gran noticia. Cualquier día vamos a pasar una situación. Si no la está pasando, la vamos a pasar. Por eso es importante leer la Escritura para estar bien preparados. Hay que leer la Escritura y tener una comunión con Dios lo más íntima que usted y yo podamos, para cuando venga el día malo, como dice la Escritura, podamos resistir. Eso es difícil. Este era un siervo de Dios, Jeremías, y miren también, maldito el hombre que dio buenas nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido. Dice, aquí se está maldiciendo porque ese maldito, ahí le está dirigiendo una palabra de maldición. Y miren lo que pasa, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Miren las palabras de este. Lo que es capaz de pensar una persona cuando se encuentra en un problema tan grave son palabras incomprensibles a veces. Está hablando de que mejor se hubiera quedado muerta en la pancita ahí. ¿Cómo se vería la mamá para siempre embarazadita? No, lo que les dice una señal. Pero ¿por qué causa sucede esto? Porque el dolor en ocasiones es tan inmenso que nos hace sentir tan fuerte el dolor que nuestra mente y nuestro corazón empiezan a salir ofensivas, palabras inadecuadas, palabras que lastiman y dañan. Es posible a los demás por causa del dolor. No es muy peculiar que nosotros en una ocasión pasemos eso, pero debemos estar bien preparados para enfrentar todo. ¿Cómo le hacen los soldados antes de ir a la guerra? Se preparan, sudan, corren, cargan sus mochilas, sus rifles, disparan, entrenan, para cuando llega el día ya están preparados sin miedo a lo que venga. El cristiano sí es. Ahora he escuchado de vez en cuando, sé cómo le hacen ustedes, gente que está hasta acá se sienten los vidrios, preparándose para la acción. Así todo cristiano debe prepararse para la ocasión. Vamos a volver a repetir. Jeremías tampoco pidió suicidarse, ni Job están diciendo, mejor vamos a suicidarnos, porque usted y yo en ocasiones vamos a encontrar personas que por toda la situación difícil que están pasando se han querido suicidar. Jovencitos, en esta actualidad, se están yendo, como dicen por ahí, por la puerta falsa, por no leer lo que Dios. Y es muy fácil, ya no puedo ir. Me está doliendo, me está molestando, no puedo con esto, con aquello, y es más fácil, mejor yo me voy. Y dejan sus recados, es que era muy difícil mi vida. Y no debe ser así, porque Dios prometió estar con nosotros, y dijo el Señor clarito, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, creyendo será concedido. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestras manos. Es una garantía. Está escrito. Es la palabra de Dios. Nadie la escribió nomás para que se oiga bonito, porque es la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, caminando con voz audible en la tierra, yo estoy con vosotros. ¿Aún? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días de nuestra vida Él camina allá a nuestro lado. Si nos vamos para allá, nos da un jaloncito. ¿Dónde vas? Por el bien, porque Él nos quiere ver felices, contentos, levantados, triunfantes. ¿Cómo está mi hermano ahorita? ¿Verdad? Porque es una victoriosa, porque ha creído. Usted y yo somos victoriosos porque hemos creído. El que no cree, no es victorioso. La palabra de Dios lo dice clarito. Si crees, todo serás, ¿no? La fe hace que las cosas sucedan. Job, vuelva conmigo a Job, por favor. Y mira una cosa, lo que le digo, el enemigo no se va a dejar ahí nada más. Por eso la palabra de Dios dice que
aquí se pronuncia el nombre de Leviatán en el versículo 8, y es el enemigo entrometiéndose. A este Leviatán se le considera el engañador, se le considera la serpiente, lo que habla allá en Apocalipsis, se le considera el monstruo marino, y este Leviatán es el mismo Satanás, que anda por ahí metiéndose en todas partes. Lo hemos visto. Ahora miren lo que dice en el versículo 11. Sigue diciendo Job: ¿por qué no morí? Pero aquí vamos a ver claramente del versículo 11 al 19, habla de haber muerto en el vientre de su madre más claramente. ¿Okay? ¿Por qué no morí en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no me recibieron las rodillas? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Quiere decir que lo tuvo su mamá en sus piernas. Y que los pechos para que mamase. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría entonces, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar, y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Ahí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué habla Job de esta manera? Primero, porque Job aquí dice que él necesita descanso. Él está pasando un momento terrible, y es importante esto, que ni aún pienso, la escritura no lo dice, que aún ni en la noche podía dormir. Si a veces tenemos una gripa por ahí y en la noche estamos, ¿verdad? Nos estamos ahogando porque nos está turbando algo. Ahora imagínese este Job, día y noche, tras día, tras día, tras día, con esa enfermedad. Pobrecito, la otra vez vimos que el pedazo ese, lo que dice el pedazo de olla, se estaba rascándose las llagas. Ya no quiero pensar en todo eso. Sentado en la ceniza, pelón, con unas vestiduras todas ásperas, porque estaba en luto. Estaba sentado en la ceniza para refrescarse del dolor. Miren lo que dice el 13, pues ahora estaría yo muerto, reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Lo que él buscaba en ese momento era descansar de su problema. ¿Alguna ocasión usted se ha cortado alguna parte? Un dedo, una mano, una pierna, lo que sea, se ha cortado, y eso es muy incómodo porque está, ¿verdad? Está el dolor y está punzante esa cortada. ¿Y qué es lo que quiere? Que se termine esa cortada, que se cierre esa cortada para que se termine ese martirio, y prefería descansar. Yo no sé, Job, yo me pongo en su lugar y yo gritaría a los 4 o 7 vientos, gritaría, porque él quería descansar. No tan solo estar pasando toda esa situación de dolor o del sufrimiento, sino porque estaba viviendo en un lugar donde había más enfermos. La historia no lo dice exactamente aquí, algunos documentos hablan que Job se separó de lo que le restaba y se fue a vivir donde estaban los leprosos. En un lugar solos, apartados allá en los montes. ¿Dónde quedó su riqueza? Cuando era millonario de esa región. Decía que todos los orientales conocían, sus amigos eran de diferentes partes del oriente, por eso escucharon que Job estaba pasando eso. Y lo vamos a ver en el capítulo 4. Esta es la situación que Job. Podemos nosotros ponernos siquiera un momentito en su lugar de Job. Que Dios no lo permita a nadie, que Dios nos empezara a decir esto, y el enemigo contento, silencio.
Y uno empezara a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa eso? Y en muchas ocasiones, como les he dicho, todo lo que parece malo para nosotros los cristianos es una oportunidad para bendecirnos. Dios nos bendice de esa manera. ¿Por qué sufren los justos? En ocasiones no lo entendemos. Pero vemos el grande amor de Dios a su Hijo justo y santo muriendo en la cruz por nosotros. Esa es la respuesta a que mucha gente dice, ¿por qué sufren los justos? Si nos ponemos en ese lugar, Dios nos enseña en este libro que Dios es misericordioso porque ha respetado su vida, porque la vida es valiosa en las manos de Dios. Puedes quitarle todo, pero no toques su vida, le dijo Dios en el libro. Qué hermoso. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4 y vamos a ver que Job tenía en cuenta lo que un día el apóstol Pablo escribió a los romanos en esta carta, en el capítulo 4. Y vamos a ver que describe la fe de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham no podía tener, Sara no podía tener hijos? Pero Abraham creyó a Dios. Y miren lo que dice. Pienso que lo que estaba pasando con Abraham, Job lo sabía porque Abraham vivió primero que Job. Capítulo 4, el versículo 16, dice la escritura. ¿Está ahí conmigo? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te has puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Esto que vivió Abraham, Job lo había escuchado o lo había leído, por eso permaneció firme Job. Y miren lo que dice, que Abraham no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y luego lo que sigue, dando gracias a Dios. Cuando estaba pasando esta situación con Job, pienso de esta manera. Job tenía el conocimiento de las Sagradas Escrituras hasta ese entonces, por eso él estaba fortalecido. Si Abraham pasó una grande prueba, si a Abraham se le prometió algo, vio la respuesta al tiempo cuando Job estaba, la palabra de Dios de ese entonces ya estaba escrita. Es por eso que Job permaneció en fe. Y le voy a preguntar lo que yo me pregunté cuando yo estaba leyendo esto. Si nos pasara algo similar, ¿le daríamos gracias a Dios? Amén. Más uno le da gracias. Si nos pasara algo parecido a lo que Dios estaba viviendo, le daríamos gloria a Dios. Es muy difícil, porque ahorita no estamos. Podemos decir sí, pero si estamos en el momento. Ay, Dios mío. Yo quiero decirle algo esto para la gloria de Dios. Todos conocemos a Rudy García. Este hermano
testimonio y nos mostró, como quien dice, paso por paso su sufrimiento, desde la salida de aquí hasta la llegada allá con su familia y el regreso hasta aquí. No fue fácil dejar su familia, su hogar, todo lo que estaba pasando. Y yo nunca escuché que le haya dicho en su testimonio. Y yo le dije a Dios, ¿por qué? Estuvo en lugares terribles, pasó desvelos, Dios lo usó y por esa manera, por esa causa, Él está firme. Él bendice el nombre de Dios. Y crean que no fue fácil lo que él pasó. Decía que noches no podía dormir pensando en su familia. Decía que noches o días no podía comer porque su corazón de Dios estaba siendo puesto en él para ayudar a los demás. Y si usted lo escuchó y si lo conoce, su testimonio es tremendo lo que él pasó. Otros en su caso hubieran abandonado todo. Ahí muere. ¿Ya ha conocido usted gente que pasa una situación pequeña y dice, pues ya, Dios no me ayudó? Pues ahí nos vimos, Dios. Pero entonces su vida empieza a empeorar más. Ese es el detalle. La Escritura dice que cuando uno deja a Dios, el espíritu malo que salió se trae otros 7 más. Imagínese. Dice que llega a ser el postrer, ¿cómo se dice? Estado. El postrer estado llega a ser peor que cuando conoció a Dios. Tremendo. Por eso, cuando a nosotros nos pase algo, démosle gracias a Dios. Se va a oír como raro, ¿no? ¿Cómo le das gloria a Dios porque se te quemó tu carro? Sí, porque te va a dar otro más bueno. Así suceden las cosas con Dios. Job, pobrecito, digamos así, pero Job estaba hablando de que mejor hubiera muerto, de estar pasando esa situación. Imaginémonos a Job sentadito ahí, yo pienso que todo desnudito, ¿no? O algo, pelón, todo desfigurado de su cara y de su cuerpo. Si vemos que los 3 amigos, dice que cuando vieron a Job, gritaron, lloraron y gritando. Imagínense esa acción. Ven a Job, tal vez lo conocieron por su voz y les habló acá Macario, Hermenegildo, ¿cómo se llaman los amigos? Y oyen, oh, es Job. Y luego dice que lloraron a gritos. Dios mío, así era la condición en la que se encontraba Job, muy terrible. Mire, vamos a ver el versículo 20. Job habló de descansar y de mejor quererla, era mejor haber muerto en la matriz de su madre, pero hoy va a hablar de que él prefería morir en ese instante. Mire el versículo 20, ¿está ahí conmigo? Amén. Mire lo que dice, ¿por qué se da luz al trabajador? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene a mí suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Vean lo que dice en el versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega? Job está diciendo, es mejor que venga la muerte ya de una vez. Pero vuelvo a repetir, Job no está suicidándose, no quiere suicidarse. Dice que aunque buscan morirse, que lo buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. ¿Por qué? Porque terminan su sufrimiento en la vida.
Cuando una persona sufre demasiado, está sufriendo demasiado, en ocasiones no entiende por qué está sufriendo demasiado, para ellos mejor descansar es morir. ¿Por qué van a estar batallando toda la vida? Lo piensan de esa manera. En una ocasión les comenté a un muchachito de 16 años por causa de que iba a tener un bebé su novia, porque ni casado estaba. Antes de nacer el bebé dijo, yo no puedo con esta carga, si se suicidó. Tremendo. Porque no hemos entendido que nuestra mente, todo lo que nosotros pensamos, contrario a lo que Dios piensa, todo eso contrario va a llegar. No somos como gentes de mentes poderosas, por decirlo de esta manera, pero si estamos pensando, como dice Job, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando, no obstante me vino turbación. Lo que él tenía en su mente todos los días es lo que estaba viviendo. A eso se refiere. Todo lo que tenemos en nuestra mente, posiblemente si la tenemos dando vueltas en nuestra mente, va a llegar. Santiago capítulo 1, del versículo 21, dice de esta manera, espérenme ahí, se lo voy a leer rápidamente. Versículo 21 de Santiago, del capítulo 1, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Y sabe cuál es el alma? Nuestra mente. ¿Pero qué es lo que dice aquí la Escritura? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando la palabra de Dios cubre nuestra mente, todo lo que pensamos tiene que ser positivo. Porque la palabra de Dios nos enseña de las promesas y las palabras del Señor Jesucristo, que todo lo que Dios habló para nosotros es para un beneficio, para una mente renovada. Alguien piensa, no tengo dinero, nunca tiene dinero. No está en el poder de su mente, aclarando. Está en la condición de su fe. Ahora sí, vaya a Proverbios conmigo, el capítulo 23. Y miren lo que habla también. Proverbios 23 en el versículo 7. El alma es nuestra mente. Dice la Escritura, si está ahí conmigo, del 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es él. Así le vamos a ver. Dice bien. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. Si yo tengo en mi mentalidad ser un hombre para Dios, en mi corazón vive esa mentalidad y así soy. Quiere decir que si nosotros pensamos que no podemos lograr algo, esto se va a nuestro corazón y así somos. No puedo. O si pensamos esto ya no va a funcionar, hasta ahí quedo, ya no puedo, ya no sigo. Eso está en su mente y en su corazón y tal es la persona. Cuando Dios nos dio un espíritu de